Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. En Romanos 12:2 encontramos un texto muy conocido, pero que con la ayuda del Señor me gustaría que alguna de las ideas que nos deja este versículo nos traiga luz y nos ayuden en nuestro andar y en nuestro caminar diario cada día, en nuestras decisiones, en aquello que tiene que suceder en nuestras vidas y en aquello que es la voluntad de Dios. Dice el texto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y muchas veces entramos directamente a pensar que el Señor quiere cambiar y transformar nuestras vidas, y es así. Y también de cómo nos dice el Señor que es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero nos perdemos algunas cosas por el camino. Porque el texto empieza diciendo: no os conforméis a este siglo. ¿Y qué es no conformarse a este siglo? Y tenemos que preguntarnos: ¿qué es lo que da forma a nuestra vida? ¿Qué es aquello que nos modela como personas? ¿Cuáles son aquellos principios o aquellos valores que hemos adoptado cada uno de nosotros que al final nos definen como personas? Los cogemos de muchos lugares, de la sociedad, de la escuela, de los amigos, de la familia. Pero dice el texto: no os conforméis a este siglo. Lo que está diciendo es: deja de imitar los ideales y las opiniones y los valores de tu cultura. Porque sin duda nuestra cultura nos define, nos moldea y nos da forma. Y lo que aquí el texto está queriendo decir es: no permitas que el mundo te moldee. No permitas que sea el mundo lo que dé forma a tu vida. No permitas que sea el mundo lo que defina realmente quién eres. Y aquí en el texto empieza diciendo: no os conforméis. Es algo que el Señor nos dice, es algo que tiene que ser una actitud tuya, privada, personal. Tú tienes que decir que no a eso. Porque es verdad que sin duda hay valores que son buenos. La sociedad tiene valores que están basados en la palabra de Dios y son buenos. Pero cada día más la sociedad se va enrareciendo y la sociedad se va viendo envuelta en muchas de esas cosas que son completamente contrarias a la voluntad de Dios. Y dice la Escritura: lo más importante, lo primero, tiene que haber una decisión personal de tu parte de no querer conformarte, de no permitir que todos esos valores culturales, lo que dice, lo que opina el mundo, marque realmente quién eres, marque tu forma de pensar, marque tu forma de actuar. Y el texto aquí, Pablo está diciendo: di no a todo eso. Pero Pablo no hace decir, en la Escritura el Señor siempre da la otra opción. Marca una opción en la que se tiene que dejar, que se tiene que abandonar, pero el Señor pone otra, que es la buena, que es la correcta. No os conforméis a este siglo. Y hay palabras que enlazan en este texto las diferentes partes. No esto, pero dice sino que, sino que dice transformaos. ¿Por cómo? ¿Por qué forma? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y muchas veces, si yo soy el primero, y muchos me habéis escuchado decir la frase que hasta que el Señor no cambia tu manera de pensar, no cambia tu manera de vivir. Pero eso empieza por una decisión personal de no querer conformarte, de no querer que el mundo te modele, que no querer que el mundo dé forma a tu vida. Y ahí, cuando tú dices no quiero eso, cuando tú dices eso no me conviene, y tú realmente pones tus ojos y tu mirada en el Señor, es cuando entra el si no, transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. Tiene que haber una transformación interna, esa transformación que va desde el corazón y sale hacia afuera, una transformación en la que el Señor pone sus valores, su forma de ver, su forma de pensar, y esa es la que nosotros tenemos que adoptar, la que nosotros tenemos que coger, la que nos tiene realmente que modelar. No somos nosotros, no es el mundo, no nos tenemos que conformar al mundo, nos tenemos que conformar al Señor, a su palabra, y nos tenemos que conformar a los valores eternos que encontramos en ella. Esa es la que nos tiene que dar forma. Y habla el Señor, dice, ¿para qué? Todo esto tiene una consecuencia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y muchas veces nos quedamos en eso, qué bueno, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Pero lo que nos está diciendo el texto es que tú no vas nunca a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. No vas a poder comprobar que esa voluntad de Dios es buena, que esa voluntad de Dios es agradable y que esa voluntad de Dios es perfecta si antes no hay una transformación en tu vida, si no hay una transformación en tu forma de ver, si no hay una transformación en tu forma de pensar. Si no hay eso, sí, podrás hablar de la voluntad de Dios, pero no podrás comprobar por experiencia propia, por vivencia propia, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero no podrá haber una transformación interna que tú permitas que el Señor haga su obra en ti, en tu vida, si antes no dices no a los valores de este mundo. No conformarte a este siglo. Y vemos que es una consecuencia una de la otra. Pero eso es lo más importante, porque aquí el Señor, por medio de Pablo, habla de deberes cristianos, de cómo quiere que actuemos en diferentes situaciones. Pero todo empieza por una decisión. Todo empieza porque tú sepas decir no. Y es muy difícil. Y el Señor nos llama a saber decir que no a lo que no nos conviene. Entonces, vemos en ese texto, primero, no conformarte, no dejes que te dé forma este siglo. Al hacer eso, darás pie a que sea Dios quien realmente te moldee, realmente quien modele tu vida, quien le dé forma, quien marque tu forma de andar, tu forma de vivir. Y solamente entonces, cuando estés viviendo esa transformación interna en tu vida, cuando estés adoptando todos esos valores del Señor, va a ser la forma en que realmente podrás comprobar, podrás experimentar, podrás vivir, podrás saber por propia experiencia que la voluntad de Dios es buena para tu vida, que es agradable para ti y que es perfecta, que no hay nada mejor ni nada comparable a su voluntad. Si no ocurre esto, hablarás de su voluntad, pero no experimentarás cuál es su voluntad real en tu vida. Que el Señor nos ayude y podamos aprender a decir no a lo que el Señor no quiere y a permitir su obra en su vida y experimentemos todo aquello que el Señor tiene preparado para nosotros, que está dentro de su plan, de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Ayúdanos a ser personas que sabemos decir que no a lo que no conviene y que sabemos centrar nuestra vida en permitir que tú nos transformes y nos moldees. Señor, gracias. Y gracias, Señor, también porque tú deseas que comprobemos, que experimentemos por nosotros mismos que tu voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta. Y en ese tiempo de transformación, de observar, de experimentar todo eso, es cuando realmente te conocemos tal y como eres. Y realmente podemos decir, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, porque no hay nada ni nadie mejor que tú en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y ponemos este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.